Hemos estado hablando acerca de las promesas de Dios. Ya llevamos varios domingos hablando leyendo sobre el libro de Éfeso, cómo Pablo, al mandar o al escribir, al animar a la iglesia ahí en Éfeso, les escribe esta carta de amor, esta carta de exhortación, esta carta también de instrucción para que los hermanos, los cristianos, nuestros hermanos, pudieran ellos también entender sobre las riquezas, el conocimiento de Dios. Fíjense ahí, Efesios capítulo 1, en el versículo 18, habla de las riquezas de la gloria de su heredad o de la gloria de su herencia en los santos. Los santos somos nosotros, somos los hijos de Dios, es un santo. ¿Sí? No hay que esperar para que una persona muera, llegar a un proceso, entonces después hacerse santo. Según la palabra de Dios, los santos somos aquellos cristianos que Dios ha dado el perdón de pecados. Dios le ha dado esa conexión, nos ha dado esa conexión con Él y nos ha apartado para el servicio de Él. Es lo que quiere decir la palabra santo. Y hay riquezas, hay promesas, hay bendición, hay positivismo, hay motivación en cada uno de los hijos de Dios. Y siguiendo con las promesas de parte de nuestro Dios, vamos a estudiar rápidamente dos ideas, dos puntos importantes para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. ¿Cuál es esa riqueza que yo encuentro, ese tesoro, esa promesa de parte de Dios? Bueno, primero que nada es la protección de Dios, la protección de Dios. Y segundo, la providencia de Dios. Son las dos P's, ¿sí? Las dos P, PP, ¿sí? Las dos P. Esas providencia y protección de Dios son las que también o son sinónimos de las promesas de parte de nuestro Dios. Hablando de la providencia de Dios, la providencia de Dios es algo que muchas veces nosotros, cuando estudiamos ese concepto de la providencia de Dios, hay la duda de que si Dios sabe exactamente todo lo que voy a hacer y cómo me protege, y si sabía que me iba a proteger, entonces ¿por qué no me libró antes? ¿Y por qué me dejó pasar por allí? Y si sabe todo, entonces surgen muchas preguntas cuando hablamos de la providencia de Dios. Pero lo importante que uno puede estudiar y llenarse de fe, de confianza, que ese es el propósito de estos temas de las promesas de Dios. Porque cuando hablamos de las promesas de Dios, nos llena de fe, de confianza, nos llena entramos a una dimensión más profunda para conectarnos con Dios y conectarnos para tener una vida plena, llena, puesta nuestra confianza en Dios. Y cuando hablamos de la providencia de Dios, una de las historias que vemos en el Antiguo Testamento que están muy interesantes, cuando hablamos de la providencia de Dios, es allí en el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, cuando está el caso de José. ¿Se acuerdan de José? Como sus hermanos carnales le tuvieron envidia, se enojaron con él. Y bueno, hay muchas teorías también, interpretaciones que podemos hablar y desglosar de cómo muchas veces los padres tienen también influencia para que haya pleito y envidia entre los hermanos. Pues sabemos que a José le dieron una vestimenta especial, nada más a él, no a los hermanos. Entonces, hay ciertas cosas en esa historia que vemos que nos llama la atención, pero una de ellas es la providencia de Dios. No podemos negar y no podemos dejar pasar ese concepto. Cómo Dios se manifestó, cómo su plan se manifiesta en la vida de José. Y José, después de que lo vendieron, después de lo que le hicieron, sabemos, lo hemos visto en las teles, lo hemos leído en la palabra de Dios, hay películas que se han hecho de la vida de José, y muy interesante cómo Dios estuvo con él. Pero cuando lo venden, José, ¿ustedes creen que se sintió feliz?
se sintió alegre porque lo vendieron, porque lo vendieron como esclavo, porque llegó a la cárcel. ¿Ustedes creen que estuvo alegre con todo eso? Claro que no, claro que no. Pero fíjense lo que pasó aquí. Génesis 50, versículo 20 dice: ustedes pensaron hacerme mal. José le está diciendo a sus hermanos. Ponte a pensar, tú eres José y tú estás hablando con tus hermanos, ya pasaron varios años, ya a lo mejor cuando te vendieron tenías unos 15 años, ahora ya tienes 30 años, ya pasaron 15 años, ahora ya tienes bigotes, ahora ya estás más fuerte, ya más, y tienes todo ese poder, tienes el poder para decir simplemente con el dedo, decir, ¿sabes qué? Vaya a los guardias, decirles, saquen a estas personas y mátenlos. Tienes ese poder para hacer eso. José tenía ese poder. José podía hacer eso. Decir, ¿sabes qué? A mis hermanos, hombre, mátenlos, porque mis hermanos me trataron mal. ¿Sí? José controló sus emociones. José controló sus emociones. ¿Controlarías tú también tus emociones? ¿Qué pensó José? ¿Qué pensó? Él pensó, dijo, me quisiste hacer mal, me trataste mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente, para cuidar a mucha gente. Entonces, ponte a pensar, Dios ya sabía cómo en su plan quería cuidar a gente, a mucha gente. Y usó la situación, usó la envidia de los hermanos para que vendieran a José como esclavo, que fuera a la cárcel y que llegara después a la posición de la mano derecha del faraón, la mano derecha del rey. Una posición muy alta. Todo lo malo que le sucedió a José, en la providencia de Dios, en los ojos de Dios, todo eso, el final fue para proteger y cuidar a mucha gente. ¿Qué tipo de gente? La gente de Dios. Dios protege a su gente, independientemente de la situación que a lo mejor en el momento está sucediendo. Protege, Él ve más allá. Esto es, y nadie tiene la visión que Dios tiene. A eso se le llama la providencia de Dios. Dios te va a sacar adelante, independientemente de lo que esté sucediendo. Otro caso es Job. El otro caso es de Job, y nada más se lo menciono ahí para que lo tengan como referencia. Por el tiempo, sabemos, no vamos a ir y no vamos a estudiar, no nos vamos a profundizar, pero sabemos todo lo que le sucedió a Job. A lo mejor la gente alrededor, cuando ven a José, cuando ven a Job, cuando ven a personas así que están en una situación difícil, las personas empiezan a señalar, empiezan a apuntar, empiezan a decir, a criticar, a murmurar. Uy, si yo estuviera allí, yo hubiera hecho esto. Uy, no, hombre, ¿cómo te dejas? Uy, no, hombre, tú no sabes, no. Uy, no. ¿Y cómo es posible que todavía confías en Dios y todo lo que te está sucediendo? La gente empieza a hablar. Empieza uno a hablar también, a pensar. Puede ser que uno mismo llegue a pensar en la noche, y esto y lo otro, pero la providencia de Dios, el tema de hoy es las promesas de Dios, cómo Él en su promesa cuida de sus hijos. En su promesa, ¿qué es lo que hace Dios? Como aquí dijo José, lo que me sucedió lo usó para beneficio de mucha gente. Lo que hoy hagamos puede ser un beneficio para toda una nueva generación, para todas 2 o 3 o 4 generaciones.
Muchas iglesias que han existido. Estoy seguro, la iglesia de aquí, los americanos, la iglesia de enfrente, muchas iglesias que han existido han llegado a permanecer o a empezar por sacrificios de varios, por sacrificios de pocos, por sacrificios de personas que simplemente sacrificaron ya sea su esfuerzo, sacrificaron su dinero, bueno, en fin, pero ¿qué fue lo que sucedió? Dios lo usó para bien, para bien. El resultado fue para bien. Ahora, cuando hablamos de la providencia de Dios, es una de las promesas. Cuando uno llega a ser un cristiano, cuando llega a ser un hijo de Dios, cuando sale del agua del bautismo, sale con ese entendimiento, o sale con esa alegría, sabiendo que es de Dios, que hay una conexión con Dios, que Dios le abre los cielos y todas las bendiciones del cielo, todas las bendiciones de Dios llegan a esa persona, incluyendo la promesa de Dios de su providencia. Dice la palabra de Dios, no creen ustedes, dijo Jesús, ahí en Mateo capítulo 10 y versículo 29, dice Jesús, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, por decir, no se venden 2 pájaros por $1, algo así, ¿no? O por $5, o si vas a la pula a lo mejor por un poquito más. Pero dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temas, ustedes valen más que los pájaros. Ustedes valen más, tú vales más que los pájaros. ¿Sí? Aunque uno diga, ay, yo me quiero comprar un cotorro y el cotorro vale $600. Uno dice, es mucho dinero. Bueno, ¿qué crees? Tú vales más. ¿Sí? Tú vales más que $600. Lo quiero poner en perspectiva para que así no crean ustedes otras cosas que a lo mejor escuchen en la radio o algo. No, tú vales más, tú eres mejor. Dios te va a ayudar a ti. También acuérdate lo que dice en Mateo 6, en el capítulo 6, dice, ¿quién viste a las flores del campo? ¿Quién las viste? ¿Quién les da de comer a los pajarillos? ¿Quién? Dios. Si Dios se preocupa por ellos, ¿qué no se va a preocupar por sus hijos? Hay una gran distinción entre la creación de Dios y los hijos de Dios. La creación de Dios es un árbol, es un pájaro, esa es la creación de Dios. Pero los hijos de Dios, ¿sí? Eso es muy especial. Eso es algo, vale más. Y si valemos más, Dios nos cuidará, nos protegerá. Por eso dice el himno, ¿cómo podré estar triste? Y empieza el himno ahí. Eso nos ayuda a nosotros a confiar más en la providencia de parte de nuestro Dios. Bueno, siguiendo adelante, no solamente vemos la providencia de Dios en estos versículos, o no nada más es la promesa de la providencia de Dios, sino que también vemos la protección de Dios. La protección de Dios es aquel abrazo que Dios nos da de una forma invisible a nuestros ojos terrenales, pero nos abraza, nos protege, nos ayuda, y Dios tiene agentes. Acuérdense de esto. Cuando hablamos de la protección de Dios, no hay que ignorar de que Dios tiene agentes, tiene a personajes a su disposición. ¿Para qué? Para cuidarnos, protegernos, que estén con nosotros. Por eso, desde el Antiguo Testamento, el rey David, cuando vemos historias como la de David contra Goliat, ¿quién estaba dirigiendo esa roca, esa piedra? Que agarró a David, la lanzó y le dio en la frente del gigante Goliat. ¿Quién estaba dirigiendo esa piedra? ¿Fue por el poder de David, la agilidad de David?
Fue eso que le dio la victoria y hizo que llegara esa piedra a la frente, precisamente a la frente, para matar a Goliat. No, fue Dios. Dios en su protección es como se manifestó ahí la protección de Dios. Dios se manifiesta protegiéndonos de una forma inexplicable, que muchas veces nos quedamos simplemente con la boca abierta. Por eso dijo el salmista en Salmos 46:1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Sí? Cuando hablamos de la nación, por ejemplo, la nación de Estados Unidos, la nación de Israel, la nación de México, la nación de Guatemala, la nación de Honduras, cuando hablamos de naciones, también Dios tiene su cuidado si la nación se humilla ante Dios. Dice en Deuteronomio, no teman ni se asusten ante otras naciones, dicen, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. ¿Cuál es la mejor nación de todas? Después de México, claro. O de Guatemala, ¿verdad? También. Es la nación espiritual, la nación del cristianismo. La nación de Dios es la nación que se le llama la comunidad de cristianos. Esa comunidad, esa nación de cristianos, sabemos que es la mejor porque Dios la protege, Dios la cuida, Dios le da y le llena de promesas a cada uno de los ciudadanos de esa nación espiritual. Y dice, te acompañaré y nunca te dejaré. ¿Qué puede hacer un simple mortal? Hebreos capítulo 13:6. El Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me hará un simple mortal? Es lo que dice versículo 6 de Hebreos capítulo 13. Por eso, todas estas escrituras que cuando hablamos de la protección de Dios, nos ayudan para confiar más en Dios. Cuando hablamos de las promesas de Dios, no solamente nos ayudan, como empezamos este estudio, desde que Dios desea que abramos nuestro conocimiento, Dios desea que nos llenemos de aquella información, no solamente es teórico, pero hemos llegado a comprender, creo yo, hasta este momento, que es vivirlo. ¿Sí? No solamente comprenderlo y entenderlo, sino también es vivirlo, comprobarlo. Es lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Dicen, renueven su entendimiento para que comprueben cuál es esa voluntad de Dios, cuál es esa riqueza, perfección, el poder de nuestro Dios. Cuando compruebas algo, tienes que meter tus manos. Cuando compruebas algo, tienes que andar allí, ¿verdad? Haciéndole. Por ejemplo, en la camioneta de Diego, la vez que se quedó acá, y estábamos viendo cómo le hacemos para hacerla prender. Puede ser la batería. Teníamos que ver si era eso, comprobar a ver si era eso. ¿Qué tuvimos que hacer? Sacar los cables, ponerlos, ensuciar las manos, se puede decir, para poder comprobar si era eso. No fue eso. Después estuvimos investigando, estuvimos llenándonos de sabiduría, ¿no? O de conocimiento sobre qué más pudiera ser. Y ahí estuvimos viendo en el video y viendo el celular para ver qué más podía ser qué más podemos hacer para que prendiera la camioneta. Y nos dimos cuenta y dijimos, a lo mejor es la marcha, a lo mejor es la marcha. Pero para comprobar teníamos que entrar, pegarle. Y ahí anda Diego pegándole en la marcha. Y hasta ahorita sigue con lo mismo, ¿verdad? Le sigue pegando la marcha y por eso es que puede venir
puede ir, puede andar, va al trabajo y viene y ahí le anda pegando la marcha. Pero ahí está, se comprobó eso, tuvo que ensuciarse, tuvo que llegar, tuvo que poner de su esfuerzo, ponerlo en práctica. Y así es las promesas de Dios. No solamente es llenarnos de conocimiento, no solamente es entender, sino también es comprobar, vivirlo. Poner nuestras manos y poner de nuestro esfuerzo esas promesas. ¿Qué podemos hacer? Esa es la pregunta. Para llegar y comprender y entender y poner en práctica las promesas de Dios. Creo que ese es el estudio, el tema para reflexionar en este momento, en este día, esperando que nos pueda ayudar a cada uno de nosotros. Vamos a dejar este tiempo. Si hay alguien que necesita de Dios, de Jesús, Jesús dijo ahí en Mateo capítulo 11, dijo, venid a mí, vengan a mí. No vayas a nadie más, no vayas ni a María, no a mi mamá, diría Jesús, no vayas a mi mamá, no vayas a María, no vayas a otra nación de los griegos que creen en diferentes griegos, diferentes dioses de mitología, no vayas al budismo, no vayas con los musulmanes. Dijo, ven a mí, dijo Jesús, ven a mí, que yo te haré descansar. Jesús quiere que todos vengamos a Él. Y Él dice y Él promete, el que me creyere a mí y se entregara su vida de tal forma que se bautizara y fuera al agua. Dijo el apóstol Pedro cuando fue a la casa de Cornelio. ¿Quién se acuerda que fue a la casa de Cornelio? Era un centurión, era un soldado, pues, un jefe. Fue a la casa del centurión, del jefe, y vio cómo ellos creyeron en Jesús. Pedro dijo, ¿acaso yo puedo impedir el agua? ¿Acaso yo puedo decir, no te bautices, no? ¿Puedo impedir yo el agua para que sean bautizados? Claro que no. Él dijo, claro que no. Y en ese mismo día fue bautizado Cornelio y todos los que estaban en la casa de Cornelio, sus amigos y sus familiares. Entonces, ¿acaso hoy podemos impedir el agua para alguien que quiera venir y tener ese contacto y ser parte de la nación de Dios, para que Dios les dé las promesas, la protección, la providencia de Dios? Claro que no podemos impedir eso. Si hay alguien que quiere hacerlo, adelante. Vamos a cantar este himno de invitación, este momento para